Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Lucy Medina, doctora en Ciencias del Desarrollo Humano con especialidad en educación, y estoy encantada de participar en este seminario de innovación y tecnología educativa al que fui invitada. Y el día de hoy estaremos hablando de la educación virtual 360 grados, del aula a la sociedad. ¿Por qué elegí este tema? No es un tema precisamente de hablar de alguna tecnología, como están hablando mis compañeros que son expertos. Yo voy a tocar una educación que es la educación del adulto. Invariablemente, mi especialidad es la educación de posgrados y también se ha visto afectada, pero es una afectación un poquito más amplia, porque ya la educación del adulto implica una educación que esté vinculada con la familia, con la empresa, con el sustento que lleva, sino solamente el cumplimiento de una calificación como puede ser la educación básica. Entonces empezaremos a hablar de nuestro tema el día de hoy. Me presento nuevamente con ustedes. ¿Quién soy? Soy la doctora Lucy Medina, doctora en Ciencias del Desarrollo Humano con especialidad en Educación, con una maestría en Desarrollo Organizacional Humano, licenciada en Contaduría, y estoy a sus órdenes. Esta presentación se las voy a dejar en el link de aquí abajo del video, al cual ustedes van a poder acceder en el momento que ustedes gusten. Empezaré hablando de la educación triple hélice. El triple hélice o la triple hélice es un modelo educativo que nació en 1997 en Alemania y es un proceso orientado a vincular la educación con la universidad y la sociedad. Este tema de triple hélice implicó una forma de educación, de evolución en educación en muchas partes del mundo. Principalmente aquí en México, en el 2012, a través del Plan Nacional de Desarrollo del actual presidente, mencionaba en el apartado 3 que para que México pudiera estar a la altura de la globalidad o de la competencia internacional, teníamos que capacitar a los mexicanos viendo hacia dónde se estaba desarrollando la sociedad. Después las universidades adoptaron un modelo de educación o de desarrollo educacional donde se vincula la necesidad de la empresa, la necesidad de la sociedad o de los mercados y la universidad para darle validez oficial. No se llevó a cabo en muchas universidades, se pueden conseguir inclusive reboes específicos de este modelo en la Secretaría de Educación Jalisco o Secretaría de Educación Pública, pero este modelo de triple hélice nos abre a nosotros los capacitadores o los que nos dedicamos a la educación empresarial o a la educación de posgrados, nos abre la oportunidad de estar más atentos. ¿Ya? Seguimos con la economía del conocimiento. Este tema, el tema vinculado a la economía del conocimiento, está vinculado con que añadirle valor a nuestros productos y servicios a través de la educación, la investigación y el desarrollo. A raíz de esto, varias empresas abren unos departamentos que se llama Innovación y Desarrollo y se trata de agregar nosotros valor como docentes de aula de posgrados o en licenciaturas inclusive o alguna especialidad, añadirle valor a los servicios profesionales que nuestro alumno da a su empresa, ¿sí? O en el caso de los capacitadores que nos dedicamos al desarrollo de contenidos académicos específicos para las empresas, pues entonces ver qué es su necesidad
qué tipo de educación necesitan sus colaboradores y está vinculado con un plan de vida y carrera en la empresa, o si tenemos que investigar, hacer un plan de desarrollo específico para el desarrollo del personal y a la vez el desarrollo empresarial. ¿Sí? Entonces aquí el conocimiento basado en la economía del conocimiento o el EBC o industria del conocimiento, le tenemos que agregar valor a nuestros alumnos, ya sea empresariales o en aula. Respecto a la sociedad del conocimiento y a la sociedad de la información. Esto inicia con Peter Drucker en 1969, donde dice que el conocimiento me tiene que agregar riqueza a lo que yo produzco. Entonces es cuando se empieza a formar un poquito más la sociedad industrial y a hacer productos que la gente necesita. Pero hoy con la sociedad de la información ya no solamente son productos, sino son servicios. ¿Sí? Y esta transferencia de la información se tiene que hacer a través de la tecnología de la información. Esta tecnología de la información cada vez está soportada a través de organismos, gobiernos, instituciones, empresas, en su creación y en su distribución y también en su manipulación. Este es solamente tocando el tema de sociedad de conocimiento y la industria de la sociedad de la información. Otro tema que quiero tocar con ustedes es la ciudadanía digital. La ciudadanía digital es a donde todos nos estamos migrando, son procesos de definición permanente y cómo evoluciona la tecnología y la sociedad. Debemos de considerar como docentes o capacitadores empresariales una alfabetización digital, desarrollo de competencias digitales, acceso y participación del Internet a la brecha digital. De hecho, este tema fue tocado ayer por el gobierno federal, el acceso a Internet y la democracia electrónica. Respecto a la legalidad y conocimientos de derechos y obligaciones de como ciudadanos digitales, es un tema todavía con una línea muy delgada. En el estado de Jalisco, en México, en Guadalajara, donde yo pertenezco, el gobierno hizo una página que se llama Cibernética Jalisco, porque a raíz de que la ciudadanía se está digitalizando, se les hace muy fácil transgredir líneas que ya son delitos, ¿sí? El acoso, el delito, el poner imágenes que uno no ha permitido, pero también los derechos de autor. Hay que estar al pendiente de toda esta legalidad del conocimiento en nuestra ciudadanía digital. Como docentes, en este caso, tenemos que estar al pendiente de los derechos de autor, de las imágenes que usamos, de los derechos de autor de los libros que compartimos o cómo lo vamos a educar a nuestro alumno o empresario. Dentro del desarrollo social, que son términos prácticamente nuevos, aquí les quise compartir dos conocimientos, el desarrollo social y la economía púrpura. El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano dentro de una sociedad que implica invariablemente el desarrollo económico y humano de ellos. Y el desarrollo social, aquí está implicado toda la persona. ¿Qué pasa si nosotros somos capacitadores empresariales? Entonces estamos participando más activamente del desarrollo económico del país y de una familia. Entonces, si nosotros somos los portadores de ese conocimiento, debemos de aportar herramientas tanto verticales como horizontales para el desarrollo de la persona. Y aquí viene un término algo relativamente nuevo, es un término que aparece en el 2011 en Francia, conocido como la economía púrpura. La economía púrpura se basa solamente no en lo que a mí me importa. Yo vengo beneficiado como rebote. Yo considero que así debe ser. Si yo me preocupo por los demás en automático se preocupan por mí. ¿Qué implican los factores externos de una economía púrpura? Un ambiente cultural, siempre debe de haber un bien común y un eje de desarrollo sostenible. Por ejemplo, con esta digitalización de la educación empresarial o universitaria o básica,
Los libros en papel cada vez son menos. Entonces estamos apoyando a un desarrollo sostenible. Ya no hay traslados en auto, entonces estamos usando menos combustible, no contaminamos las ciudades con ruido, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre debe de haber un bien común, pues podemos desarrollar personas desde nuestra aula, en este caso mi oficina, o desde alguna cafetería o desde nuestra casa, ¿no? Los trabajos púrpuras siempre están relacionados con el entorno cultural. Nosotros, nosotros como desarrolladores empresariales o capacitadores empresariales, la empresa siempre está sumergida bajo un microentorno económico y un macroentorno. Si yo me preocupo dentro de mi planeación estratégica con esos entornos, invariablemente estamos haciendo un trabajo púrpura. No podemos dejar o pensar que la capacitación empresarial implica solamente el microcosmos de una empresa. Tenemos que considerar el entorno primero, que son los clientes y la sociedad donde nos desenvolvemos, y en el caso que quisiéramos abrir nuestras fronteras, pues un entorno cultural más amplio. Y dentro de las profesiones púrpuras, pues encontramos todos los relacionados a la comunicación. Y a pesar de que nosotros nos llamamos facilitadores, docentes o maestros, a final de cuentas nosotros somos comunicadores de conocimiento, por lo tanto somos profesionistas púrpuras. Los profesionistas púrpuras están íntimamente vinculados a ser éticos, a estar preocupados por la cultura, ya sea la cultura empresarial, que es la primera que nos debe de preocupar, que es la que a través de la capacitación tenemos que llevar a mejorar o a evolucionar, de las habilidades sociales, en este caso a la integración, al trabajo de equipo, a la comunicación asertiva, a los medios digitales, al desarrollo de la persona, al desarrollo de mi familia y habilidades singulares. ¿Por qué? Las habilidades singulares que cada uno de mis educandos o de mis capacitandos tenga. ¿Sí? Entonces la economía púrpura es un tema que a lo mejor es nuevo para muchos, pero que está vinculado íntimamente con un alto humanismo. ¿Sí? No tenemos que dejar nunca de lado que nosotros los formadores o capacitadores educamos para la vida y educamos para el trabajo y educamos para la sociedad. El siguiente tema es el eje central de la educación del adulto, que es la andragogía. La andragogía es un término que se acuña en 1970 por Marco Knowles, que es la educación del adulto. Y es muy diferente a la pedagogía, es la contraparte. La pedagogía es la educación del menor de edad o del niño. Y en este caso la andragogía es la educación del adulto. Como educación del adulto, el adulto participa activamente. Hay una diferencia muy grande de dedicarnos a capacitar hasta niveles como de preparatoria, a dedicarnos a dar clases a licenciatura, posgrado, especialidad o empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar otros principios. En este caso, por ejemplo, el principio de participación. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un niño pasivo, como se podría ser primaria, secundaria, que está absorbiendo todo el conocimiento. Ya tenemos que considerar que el adulto que tenemos en nuestra aula, para empezar, está voluntariamente sentado con nosotros, queriendo adquirir algún conocimiento extra por su beneficio. Él quiere tener un fin para tener una licenciatura, un fin para tener una especialidad, un fin para tener una maestría o un doctorado. Nosotros en las universidades les podemos llamar alumnos, pero como esa educación ya no es obligatoria, pasan a ser clientes. Y como clientes tienen la libertad de decir, no me gusta cómo me estás ofreciendo este conocimiento y me voy a otra escuela, me doy de baja porque allá me conviene más, porque allá es más barata, o porque allá es digital, o porque allá es presencial. ¿Sí? Y en el caso de una empresa, pues tienen la libertad de decir la empresa, elijo a otro capacitador porque no me gusta la capacitación como me la das. Entonces, el principio de participación es
siempre debemos de considerar que el adulto tiene que ser una participación total y absoluta en el aula. Nos tiene que compartir conocimientos, experiencias, sus inquietudes para nosotros, ahora como facilitadores de conocimiento, ser nosotros el hilo conductor más fácil a que esas necesidades sean cubiertas. La andragogía también tiene como característica el principio de horizontalidad o comunidades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Así como en un organigrama está la empresa y está vinculado por módulos, en el caso que sea una organización vertical, el colaborador siempre va a pertenecer a una célula de trabajo. En el aula va a tener colaboradores a su mismo nivel, entonces va a ser otra célula de trabajo en el aula. Pero a su vez, nuestro adulto, alumno o capacitando pertenece a una comunidad de aprendizaje, como puede ser su familia o sus amigos, o muchas veces el adulto responsable o el adulto al que le gusta enseñar, que es algo básico en el ser humano, tiende a educar a los más cercanos a él. Este conocimiento que él adquiere con nosotros en aula lo transfiere en algún momento a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, a su pareja. Entonces, por eso se hacen culturas, comunidades de aprendizaje. Debemos de considerar las características del adulto. Ya no es como en la primaria o en la secundaria que les das un libro, les das un juego, los pones en silencio. No, aquí no se nos debe de olvidar en la educación del adulto las tres formas que tenemos que aprender: kinestésica, auditiva y visual, y todas las tenemos que abordar. ¿Sí? Kinestésica, pues hacer trabajos en equipo, leer un libro físico. Auditiva, dejar audiolibros, pedir que nos hagan audiolibros, pedir que nos hagan podcasts, hacer herramientas visuales o herramientas de trabajo. Esto se junta a su vez con algo que se llama la gamificación de la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente adultos en aula que trabajan y es como muy riguroso el modelo de decir, vienes de una estructura formal del trabajo y te doy una estructura educacional todavía más estricta. Por eso es que dentro de los planes de capacitación o formación del adulto debemos de incluir técnicas de gamificación, algún juego, alguna dinámica, alguna interacción para que el conocimiento llegue de forma más amigable. Esto, en el caso de que se haga en una empresa, está muy vinculado con los team building. ¿Qué quiere decir? Vamos a aprender jugando, haciendo juegos o comunidades de aprendizaje. Y dentro de un team building y la gamificación en la empresa a través de la educación, podemos tener que salen las personalidades. Podemos descubrir líderes natos, podemos descubrir gente que nos ayuda con el crecimiento o que tiene muy buen conocimiento de la empresa, que es un educador nato empresarial dentro de esta misma comunidad. ¿Sí? Tenemos que considerar el contexto del aprendizaje. El adulto, como les mencionaba hace un momento, viene de un esquema muy riguroso de que es como el trabajo, la estructura, las normas, y dentro del contexto de aprendizaje del adulto en el aula, tiene que ser un poquito más amigable, debe de ser un poquito más relajado para que lo disfruten. El conocimiento en la edad adulta no se tiene que padecer, se tiene que gozar. Se puede disfrutar de un buen conocimiento con una buena taza de café, relajados, con una vestimenta informal, e inclusive en una cafetería, todos juntos. Es muy bueno variar el aula, ¿no? En el caso de la educación empresarial, se recomienda ampliamente que la capacitación empresarial sea extramuros, para que los haga, aunque sea una obligación empresarial el capacitar a los alumnos, que se haga de una forma amigable. Y aparte la andragogía debe de considerarse como un método de trabajo, ¿sí? Es acostumbrarme a tratar a mi alumno como adulto, no como niño, respetarlo, darle su espacio, darle su opinión. Y tenemos también, por último, que siempre entender la competencia de nuestro alumno, que es un adulto. Ya tiene la competencia
cognitiva, verbal, de expresión. Tiene conocimiento muchas veces superiores a nosotros los educadores del adulto o los educadores empresariales. Es algo que no debemos de perder de vista, que a veces en aula formal como en universidades, parece que se les olvida a muchos docentes que el alumno tiene otra carrera que nosotros no tenemos. Nosotros somos expertos o a veces medianamente expertos porque podemos también tener alumnos altamente capacitados en un tema y solamente nos vamos a ser facilitadores del tema que estamos dando. Siempre podemos hacer un mejor tema cuando invitamos a todos a participar. Y respecto a la propuesta que les pretendo el día de hoy, ¿qué nos tenemos que preocupar nosotros respecto al aula y la sociedad? Para hacer un aula virtual o una educación virtual, es nunca olvidar que tenemos que educar nosotros para la vida y para el trabajo. Ser facilitadores del alumno para ayudar a la comprensión de su entorno y sus problemas específicos y de forma extramuros de su casa o extramuros de la empresa. La educación del adulto debe de ser amigable. Debemos de generar valor y riqueza por medio de la educación, la investigación y el desarrollo, añadiendo siempre y primero valor a la persona, que es nuestro educando en aula o en empresa, y luego añadirle valor a lo que produzca. Junto con esto, y eso es algo que me da mucho gusto, tenemos que invitar a nuestros educandos a que sean investigadores. La investigación, yo me acuerdo cuando yo estaba iniciando la educación, a dar educación en licenciaturas, alguna vez yo propuse que obligáramos o que fuera un requisito indispensable la investigación formal a nuestros alumnos. Y hubo una maestra que me dijo que era absurdo que nosotros les enseñáramos a los alumnos a investigar porque nunca lo iban a hacer. Creo que este es el momento crucial de enseñarle a la gente a investigar, a recurrir a la información confiable y verídica, a que usen plataformas de universidad, a que usen plataformas de open access, a que vean y vean una y otra vez videos como de este foro, en que todos son profesionales, en que tienen acceso a su currículum, tienen acceso al contacto de toda la gente, ¿sí? Eso es algo que esta pandemia me dio gusto, el desarrollo de habilidades que estaban ahí dormidas, porque estoy seguro que muchos han descubierto que son magníficos en habilidades digitales. Y el desarrollo de la investigación es ahorita un punto eje. Tienen que ver que la información que se comparte es verdadera, confiable, verídica. El tercer punto, perdón, la transmisión de la información como generador de riqueza. Como en este caso, este foro nosotros lo hicimos voluntario para ayudar a desarrollar a nuestros colaboradores docentes y amigos, pero hay más de uno de estos foros de los cuales están cobrando. Entonces, la información también genera riqueza. Hay que hacerlo conforme a las necesidades del entorno, como es una característica de este foro. ¿Sí? Nosotros vimos que en la educación había carencias y decidimos organizarnos un grupo de profesionales para ayudar a profesionales. ¿Se fijan cómo estamos haciendo una educación púrpura? No solamente somos profesionales púrpura, ya es una educación púrpura. Esto es preocupándonos del entorno, de la cultura y para un beneficio social. ¿Sí? Y tengo que ver también cómo le voy a facilitar la vida a mi alumno, que a la vez es mi cliente. ¿Sí? Nunca se nos debe de olvidar en la educación del adulto que él tiene la capacidad de decir, no te quiero de capacitador o no te quiero como universidad formadora, me voy a otra universidad. ¿Sí? Eso nunca se nos debe de olvidar. Debemos estar al pendiente de una alfabetización digital, iniciando por nuestra alfabetización inicial, nuestro desarrollo de habilidades digitales que debe de ser autodidacta. También es un punto eje
que a mucha gente veo que le está costando trabajo, que te dicen, es que a mí nunca me enseñaron a cómo picarle al internet, a cómo meterme a esta aula, a cómo usar un stream. Ya llegó el momento de la autocapacitación, ¿sí? El ser autodidacta se tiene que convertir en un desarrollo de habilidad transversal y horizontal, ¿sí? Y aquí no debemos de olvidar los derechos que mencionaba hace un momento. Respecto al desarrollo social, el desarrollo social y la economía púrpura es el que hay que iniciar como un desarrollo de comunicadores púrpuras, atentos siempre a la cultura que nos rodea, a la cultura empresarial, que es aquí hay que cuidarla ahorita mucho, porque dentro de la cultura empresarial tenemos los temas de liderazgo, que está vinculado con un liderazgo negativo o un liderazgo positivo, vinculado a su vez con síndromes laborales, ¿sí? Con enfermedades. Ahorita se puede dar como el moving, el síndrome de Cronos, el síndrome de Anat, que es el robo de ideas, temas así. Con la ética hay que fomentar los valores empresariales y personales. Los adultos que nos dedicamos a la capacitación en posgrados, ya sea en una especialidad o en una maestría o en un doctorado, o los capacitadores que nos dedicamos a la capacitación empresarial, nos estamos convirtiendo en como en los papás de los adultos. Nos encontramos, o en mi caso, así me ha sucedido, alumnos o colaboradores en empresa que dices cero valores. No es que es normal. Una cosa es que sea normal y otra cosa es que tengan valores. Entonces hay que regresar a ver cuál es el código deontológico de nuestra profesión, a qué estamos obligados a nivel mundial, qué se espera de nosotros, dependiendo de la profesión que sea tu formación base, qué se espera de nosotros como facilitadores, como formadores, como docentes. Las habilidades sociales requeridas, en este caso, pues una mejor comunicación, la digitalización y la singularidad de las etapas. No puedo presionar a un alumno de forma inmediata, adáptate, mígrate, aprende a ser digital. Nos tenemos que ir en etapas. Y como comentaba ayer la doctora Norma en su conferencia, no pasa nada. Si por hoy no se pudo conectar a tiempo, para el día de mañana ya va a ser mejor y para el otro día tiene que ser mejor, ¿sí? Lo mismo nos pasó a nosotros. No todos somos perfectos al día primero, yo creo que nunca somos perfectos. Empezamos de un pasito, en otro, y algún día podemos llegar a ser especialistas en este tiempo. Y migrarnos a una globalización. Primero se empieza adentro. Yo debo de culturizarme, yo debo de evolucionar, debo de desarrollarme, debo de estar atento a mi cultura, debo de preocuparme por mi ética personal, debo de desarrollar las habilidades sociales requeridas para entonces trabajar con todo mi acervo personal como un equipo. Después de hacer equipo, hacer empresa y después de hacer empresa, hacer sociedad. ¿Sí? Este tiempo de pandemia es como una oportunidad de trabajar puertas adentro. ¿Sí? Entonces, para estar bien afuera hay que estar bien adentro. Y debemos de recordar que el conocimiento lo reciben adultos con sus singularidades y particularidades, partiendo de una capacidad y conocimiento distinto al nuestro, no siendo competencia, sino siendo siempre un equipo. Como una pequeña reflexión, les tengo aquí una frase que dice que la formación del adulto es extramuros, mas no es extracorazones. La educación del adulto no solo necesita una dosis de pasión por la vida y para la vida, necesita pasión y urgencia por aplicar el conocimiento que hemos transmitido. Me ha tocado colaborar con mucha gente, muchos profesionales dentro del aula, y escucho satisfactoriamente cómo me dicen, maestra, esto ya lo apliqué en mi empresa, maestra, el conocimiento que usted me dio me llevó a que me dieran un puesto nuevo. Hace unos días me localizó
uno de mis alumnos que tuve en licenciatura y habló solamente para comunicarme. Ya llevo 2 ascensos más aplicando la forma en desarrollar mi currículum, en aplicar mi desarrollo con mi trabajo de equipo, en mi proyección empresarial. ¿Sí? Nosotros no debemos de limitarnos a solamente dar conocimiento específico. Debemos de formar de forma integral a nuestros alumnos adultos porque ellos tienen una vida, todos tenemos una vida y ellos tienen una vida inmersa en una vida económica, tienen una vida familiar y social. Espero que este tema les haya parecido interesante. No alcanzo a ver sus preguntas y respuestas. Sus preguntas para darles respuesta. Dice Tere Lizárraga, cada día es más común la falta de valores y tendemos a normalizarlo. Fíjate que dentro de mis clases de ética y filosofía empresarial les recomiendo leer un libro que se llama El hombre light de Enrique Rojas. Precisamente habla de este tema. La gente cree que dejas de tener valores y es normal. Hoy robo y es normal. Entonces, este libro habla precisamente de ese tema, pero es una cuestión de decidir hoy volver a los valores. ¿Sí? No pasa nada. Ya, yo siempre he dicho que la vida es como un péndulo, ¿no? Tenemos un momento para ensuciarnos y un momento para volver a limpiar nuestro plumaje. Ya, si a alguien le caló lo que es una vida sin valores, pues retome. O si tú viste que otra persona no tiene valores y no te gusta ese estilo de vida, retoma los tuyos y fortalece los tuyos. Gracias por tu participación, Tere. Marta Santos comenta, gracias por compartir conocimientos para renovarlos a esta nueva forma de trabajar. Gracias, Marta, por tu participación. Ya sabes dónde encontrarme. Nalitza Ramírez, en lo personal y por experiencia propia, la educación presencial, creo, en los niños ponen más atención. Así es, Nalitza, en este caso nos centramos en la educación del adulto, que es la andragogía, pero sí, los niños tienen una dinámica, esa se llama pedagogía. Para obtener la constancia, me pregunta Fatilú. Con este comentario que me has hecho, ya me queda claro que estuviste presencial en la conferencia. Si gustas, mándame un inbox. En la presentación que les voy a dejar aquí abajo, están mis redes y la forma de contactarme. Me puedes mandar un inbox y con gusto te mando tu constancia de capacitación. Gracias, Alberto Castellanos. Olivia Guzmán nos comenta, como usted nos comenta, doctora, esta pandemia nos ha abierto nuevos horizontes para explorar y experimentar y aplicar conocimientos. Así es, Olivia. Yo considero que esta pandemia nos ha abierto una serie de oportunidades muy grandes. Si sabes hacer un FODA, que me imagino que sí, esta en lugar de ser amenaza es una gran área de oportunidad. ¿Sí? Gracias. Héctor Gómez, excelente presentación y el concepto de gamificación. Gracias por compartirlo. Gracias a ti, Héctor, por participar. Lupi Santillán dice, es un gran reto mantener la atención y el control del grupo, sin embargo, es utilizar todas las herramientas digitales. Yo uso muchas y quiero aprender más, desde editar, crear presentación y hacer con ellos tarea. Pues nosotros tenemos algunos cursos, la doctora Norma, la que se presentó el día de ayer, y yo tengo un curso para ser andragoga, si alguien quiere ser facilitador de instructor, cuestión de que se comuniquen conmigo a través de redes, y también la doctora Norma tiene desarrollo en el tema que tú necesitas. Y si gustas compartir abajo aquí de este video,
qué herramientas usas o si gustas integrarte con nosotros a la página, estás invitada. Andrea Morales, yo creo que la sociedad empuja a los estudiantes a normalizar la falta de valores. Muchas escuelas piden que pasemos a los estudiantes y que se les reciba el trabajo fuera de tiempo. Híjoles, es un tema muy delicado. Yo he tenido directores que me dicen, maestra, páselo. A final de cuentas, la vida los va a reprobar, ¿no? Yo, mi ética de docente, califico como es mi esquema de calificación. Siempre, siempre, siempre mis alumnos tienen opciones a ser excelentes. Siempre tienen lecturas, siempre tienen trabajos, siempre tienen retos grandes. Pero si mi director me dice, pásalos, entiendo que la universidad debe de mantener un nivel de alumnos en aula, pero la vida los va a reprobar, o el trabajo, yo los paso, si es la instrucción que recibo por parte de mi director, ¿verdad? En Alberto Castellanos, ¿de qué manera podemos, formas de concentrar la atención a nuestras actividades? Este es el desarrollo de una habilidad personal, Alberto. El punto de que tú te estés concentrando, podrías revisar algunas técnicas de mindfulness o algunas técnicas de yoga en el que se trabaja mucho el enfoque o la concentración cuando tu entorno es muy disperso. Berenice, gracias por compartir tus conocimientos, gracias por estar con nosotros. Nos puede impartir costos y temas de costos del taller de andragogía o de formador de instructores. Si me dejas una liga o me sigues en redes, por ahí te lo puedo dejar, Betty. Dice Alexandra Medina, maestra, en lo personal estamos teniendo problemas de implementarlos virtual en mi lugar de trabajo, pues no todos tienen las herramientas y materiales de conocimientos y manejos de las mismas. Mira, Ale, la conferencia pasada nos dejaron un tema de comunicación o educación sincrónica y asincrónica. Eso se me hace muy importante a que si el alumno no puede en este momento estar en aula, que el alumno tenga acceso al conocimiento después, por ejemplo, como esta charla y las otras charlas de mis compañeros se van a quedar en esta página. Así cualquiera puede acceder al conocimiento a la hora que sea. Sería bueno a lo mejor hacerles un muro de Face, pedirles que hagan un live, que entreguen su trabajo a través de un live y que en su momento sí tengan la obligación de verlo. En el caso, por ejemplo, de hacer un grupo de Facebook, como para tus alumnos de primaria o de prepa, que creo que estás tú puedes como docente o como dueño de la página visualizar quién ha visto qué contenido. Entonces también tampoco te pueden engañar. Ya maestro, ya vi el contenido, ¿no? Entiendo perfectamente esto. Sería cuestión igual, te comunicas conmigo en privado y lo hablamos. ¿Tenemos alguna otra pregunta, amiga? ¿No? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Soy la doctora Lucy Medina, quedo a sus órdenes. Tengo un curso de formador de instructores para quien quiera hacerse educación del adulto o hacerse capacitador empresarial, no solamente de aula. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Bye.